Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a conversar en esos momentos con Silvana Carrión, quien es procuradora ad hoc del caso Lavalle Jato, y estamos con ella vía telefónica para hacerle unas consultas a propósito de este pedido del Ministerio Público de resolver la colaboración eficaz con Jorge Barata. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con el resto de los casos? Bueno, vamos a conocerlo. ¿Cómo está? Señora Carrión, bienvenida. Gracias, Mayra. Procuradora, empezando preguntándole cómo afecta para la Procuraduría esta resolución de la colaboración eficaz con Jorge Barata. Bueno, a ver, lo que ha sucedido es que el Poder Judicial ha revocado el beneficio de extensión de la pena del señor Jorge Barata y ha dispuesto que el señor Barata ya no tenga la condición de colaborador eficaz. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer es que no es que se haya revocado el acuerdo ni la sentencia, sino lo que se ha revocado es el beneficio que tenía el señor Barata de no tener una pena de una acusación y una pena propuesta por el Ministerio Público. Entonces, lo que señala la norma procesal es que si se le revoca el beneficio de exención, que era el beneficio que tenía el señor Barata, lo que toca ahora es que el Ministerio Público lo acuse en aquellos casos por los cuales obtuvo este beneficio de exención y que le pida una pena privativa de libertad, que serían estos 4 proyectos que forman parte del acuerdo, que como conocemos son la vía Evitamiento Cusco, el caso Metro de Lima, el proyecto Interoceánica Carretera Interoceánica tramos 2 y 3 y la vía expresa Costa Verde Callao. Entonces, por esos 4 proyectos que son los que forman parte del acuerdo, el señor Barata ya ha sido declarado responsable penal, es decir, el señor Barata ya tiene una condena penal por la sentencia de colaboración. Lo único que no se le impuso fue la pena, ¿no? Por este beneficio. Entonces ahora, como se le ha revocado ese beneficio, lo que corresponde no es entrar en un tema de análisis de prueba o de dichos, porque él ya fue condenado penalmente por estos 4 proyectos, sino lo que corresponde es que la Fiscalía le pida la pena. Desde el punto de vista de la Procuraduría, en cuanto a la reparación civil, por estos 4 proyectos, al interior del proceso de colaboración eficaz, las personas naturales ya pagaron la reparación civil por esos 4 proyectos, ¿no? Por los que son materia del acuerdo. Pero la Procuraduría sí tiene expedito el derecho para poder hacer o ejercer cualquier acción civil respecto al señor Barata en aquellos otros proyectos, ¿no?, que no han concluido en un acuerdo de colaboración, o sea, que no han sido homologados judicialmente. El señor Barata puede, de acuerdo a las competencias de la Fiscalía, puede ser investigado en esos otros casos penales y ahí también la Procuraduría tiene el derecho de poder solicitar las acciones civiles que correspondan, ¿no? Entonces, para tenerlo claro, Jorge Barata ya pagó una reparación civil. Por los 4 proyectos que son materia del acuerdo. Ya. Y los otros proyectos en los que estaría comprendido siendo investigado, en donde sí podría pagar una reparación civil futura, ¿cuáles serían? Ahí la empresa Odebrecht y su participación la vemos en el caso Interoceánica Norte, en el caso Gasoducto, en el caso Olmos, en el caso Huachí, Loreto, o sea, hay otros proyectos, ¿no?, que están bajo investigación en el Ministerio Público, en el que por efectos del acuerdo se había suspendido temporalmente su calidad de investigado, pero ahora que ya se ha revocado el beneficio y sobre todo que el Poder Judicial ha dispuesto que no tiene ya la condición de colaborador eficaz, entonces la Fiscalía está habilitada para poder continuar e incluirlo en las investigaciones que ya tiene abiertas, ¿no? Y procuradora, ¿cuánto ha pagado el señor Barata por reparación civil en estos casos ya conocidos? Las personas naturales, que son 4 en esta colaboración eficaz, el señor Barata, más 3 funcionarios más de Odebrecht, han pagado 80 millones de soles como reparación civil por estos 4 proyectos. El resto de proyectos, la Procuraduría tiene expedito el derecho para solicitar la reparación civil. Ok. ¿Barata tiene propiedades en el Perú?
¿Perdón? ¿Barata tiene actualmente propiedades en el Perú? Estamos haciendo el chequeo y la verificación actualizada, ¿no?, de los bienes que puede tener el señor Barata, pero si en caso el señor Barata hubiese transferido bienes, porque así proceden muchos de los investigados en Lavajato, que transfieren los bienes, lo que la Procuraduría tiene expedito el derecho es de pedir la nulidad de esas transferencias, ¿no? Y casualmente estamos evaluando y pidiendo la actualización de los bienes que el señor Barata tiene o tuvo, porque en ambos casos podemos ejercer acciones civiles. ¿Y qué es lo que sigue ahora? ¿Barata en algún momento va a llegar al Perú? Porque se dijo o se presumió que Barata podría ser extraditado. No, a ver, ahí las normas internacionales de los tratados con Brasil, ¿no? No habilitan el tema de la extradición con ningún ciudadano brasileño. O sea, en realidad no hay un tratado como por ejemplo sí hay con Estados Unidos o con España, en los cuales habilita de manera directa, por acuerdo entre los países, a una extradición. Sin embargo, sí hay otros instrumentos internacionales como digamos, invocar un principio de reciprocidad a través del cual podríamos llegar a una extradición del señor Barata. Pero en primer término sí hay que ser claros en decir que no hay un tratado, digamos, bilateral con Brasil, entre Perú y Brasil, que habilite esa extradición de manera más directa, sino tiene que invocarse otros principios del derecho internacional para poder llegar a ese punto. Lo cierto es que el señor Barata, que es incluido en otras investigaciones porque ya no tiene calidad de colaborador eficaz para nuestra justicia, entonces lo que sí procede es que el Ministerio Público pida su orden o pida, ¿no?, que se le capture y tendrá que surgir una captura a nivel internacional, ¿no? Sobre los bienes, una precisión, procuradora. ¿Puede pedir el señor Barata la nulidad así estos bienes hayan sido vendidos hace años? La norma procesal contempla la figura de la nulidad de transferencia para aquellos bienes que han correspondido a los investigados, ¿no?, que han estado bajo su titularidad y que por alguna razón, seguramente por efectos de estar comprendidos en una investigación, han sido transferidos a terceros. Entonces, ahí es donde la norma permite casualmente que se pueda invocar esta nulidad de transferencia, y esta es una figura que nosotros, por lo menos en los casos de Lavajato en los que la Procuraduría participa, es una figura que hemos utilizado ya de manera recurrente, por ejemplo en el caso del señor Félix Moreno, en el caso del señor PPK, en otros casos del señor Salazar Delgado, ¿no? Porque hemos identificado que han transferido sus bienes cuando ellos estaban sometidos a una investigación. Entonces, sí es una figura posible, ¿no?, y que obviamente vamos a evaluar también en el caso del señor Barata. Y en todo este tiempo hubo comunicación con el abogado del señor Barata. ¿Por qué se ha llegado hasta este punto? La inasistencia como testigo del señor Barata se produce en el marco del proceso penal del señor Ollantumala, ese juicio oral. En ese juicio oral, la Procuraduría que yo lidero no participa, ¿no? Ahí participa la Procuraduría del Lavado de Activos. Sin embargo, nosotros somos la Procuraduría que participamos en el acuerdo de colaboración. Es por eso que a nosotros se nos convocó al interior del cuaderno de colaboración para asistir a esta audiencia en donde se discuta la revocatoria. Nosotros, digamos, en esa audiencia es que hemos escuchado los argumentos del señor Jorge Barata para que obviamente su defensa solicitaba que no se le revoque los beneficios, ¿no? Pero nosotros no tenemos una interacción más allá de lo que son las audiencias, digamos, judiciales o alguna audiencia ante la Fiscalía en que se nos convoca para poder tener esta interacción. Bien, muchísimas gracias, Procuradora Carrión, por estar con nosotros hablando sobre estos temas tan importantes, sobre todo para esclarecer las dudas de quienes nos están escuchando con respecto a lo que ha emitido el Poder Judicial. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Perú 21. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces la Procuradora DOC
Lavajato, que estaba con nosotros Silvana Carrión, quien nos ha esclarecido qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con esta emisión de resolución del Poder Judicial. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.